En esta tarde, tal cual recibí la palabra primeramente para mí acerca de algo que tuve que atravesar en mi proceso en aliento de vida cuando vine a este lugar. Y quería compartir esto con la iglesia. Seguramente Dios nos va a repartir un poco a cada uno conforme sea su gracia, ¿sí? Acá estamos. Quisiera hablar de algo que para mí es importante al cerrar este año. Eh, no sé qué a ustedes les representa, ¿no? No es Ezequiel Ferreira sin señal de internet, no, no, no. Vamos a hablar del aire fresco. ¿Cuánto lo necesitamos, no? Ya estamos en épocas de verano, pero también espiritualmente muchas veces nuestra vida lleva a un calor abrasador que trasciende nuestros límites y no podemos muchas veces encontrar ese refrigerio. Y es entonces que nuestra alma nos pide aire fresco. Y estamos en este lugar, en la iglesia de Jesucristo, donde el Espíritu Santo está con nosotros, Jesucristo está con nosotros, y quién mejor en esta última reunión del año poder levantar nuestras manos y decirle gracias, Señor, porque el aire fresco es Él. Pero cuando entré a la iglesia, tuve una conversación con el pastor Ángel, Cecilia, estábamos mi esposa, y bueno, nos estábamos conociendo. Estoy ventilando algo personal y el pastor seguramente nos estará escuchando en esta tarde. Y le contaba un poco mi situación y me preguntaba un poco, bueno, cómo había sido mi vida, mi desarrollo. Y en un momento se quebranta mi corazón y lo hago público. Le dije al pastor, dije, Ángel, si tan solo pudiera recuperar la unción como cuando tenía 19 años de edad. Y es ahí que hoy quiero compartir el primer aire fresco que hemos tenido. Y si no lo has tenido, hoy es tu oportunidad. Ese aire fresco es encontrarse con la cruz de Cristo, reconocer a Jesucristo como Salvador. Y yo estaba como joven con un vacío en mi corazón de tal manera que nada lo podía llenar, nada lo podía mejorar. Pero Dios puso un hombre de Dios que me ministró, entre ellos estaba mi padre, y me dijo que Jesucristo tenía un plan para mi vida, que Jesucristo tenía diseñado de antes de la fundación del mundo un plan y lo quería cumplir conmigo y que Él me llamaba, que Él me amaba, que Él me quería perdonar, que me quería restaurar y que podía alcanzarme una vida nueva. Eso fue un impacto tan grande en mi vida. Luego Dios me llamó siendo muy joven a ministrar la palabra y me sorprendía por eso. Pero es algo que marcó mi vida, marcó mi corazón, marcó todo mi trayecto. Saber que me encontré con el Salvador, saber que Jesús se interesaba en mí y saber que esa huella que dejó mi corazón, por algún momento, por alguna circunstancia, nuestra vida atraviesa diferentes etapas, diferentes procesos y muchas veces nos empezamos a secar. Y se va desnaturalizando ese encuentro personal con Jesús. Ese encuentro que te cambió la vida, ese encuentro que hizo de vos una nueva criatura, ese encuentro que transformó tu familia, que transformó tu trabajo, que transformó a tus hijos. Ese encuentro en el cual cada mañana cuando nos levantamos sabemos que Él nos transformó, que Él nos llamó y que Él está siempre a nuestro lado para bendecirnos. Pero en ese sol abrasador, en los problemas de la vida, y a veces me atrevo a decir que como cristianos muchas veces hemos sufrido aún dentro del cuerpo, y eso nos secaba, nos desnaturalizaba. Y es entonces que no tenía temor de decirle al pastor, Dios quiera en aliento poder yo
sentir esa renovación espiritual, que es lo que quiero hablar hoy. La renovación en el Espíritu Santo. Porque lo único que necesitamos en nuestra vida, cuando las cosas no nos van bien, cuando se produce ese vacío en nuestro interior, es que Jesucristo nos vuelva a tocar. Como aquel ciego que estaba con Jesús y Dios, el Señor lo toca y recupera la vista en una forma aparentemente débil porque veía borroso, pero luego Jesús pone sus manos nuevamente y él vuelve a recibir la vista en forma plena y ahora podía ver. Ese segundo toque de Jesús quiero hablar hoy. Quiero hablar de este segundo encuentro con Jesucristo, que cuando las cosas nos van mal, que cuando no tenemos fuerza para seguir adelante, cuando vamos a golpear la oficina pastoral pidiendo un consejo o pidiendo ayuda y no está mal, en nuestro interior sabemos que necesitamos encontrar con el Salvador. Necesitamos volver a los pies de Jesucristo y necesitamos enfrentarnos a la cruz de Cristo donde toda nuestra vida fue transformada. Y es entonces que quiero hablar hoy de la renovación espiritual, de este segundo encuentro con Jesús, de este segundo toque, de esta forma nueva que Dios hace en nosotros, reimplantar el Evangelio, remodificar, volver a poner las cosas en su lugar, tratar de hacer de nosotros nuevamente ese altar que se encendía. Ese fuego y esa pasión por la oración, ese fuego por el ayuno, ese fuego por querer congregarnos, ese fuego por sentir que Jesús es real. Y es entonces que cuando nuestra vida se empieza a secar, sabemos que el único camino, la única respuesta es Jesucristo, a quien hoy le doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Cuando estábamos el miércoles hace no mucho aquí en el culto de oración, leí Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Se le aparece Jesús a Juan teniendo 91 años aproximadamente, ya anciano el apóstol en la isla de Patmos, y él se le presenta a Jesucristo resucitado. Y ahí él lo ve glorificado. Juan de repente se siente que el Señor lo vuelve a visitar, que lo vuelve a ministrar, y él cae postrado ante sus pies. Y lo primero que el Señor le dice: no temas, Juan. Yo soy el primero y soy el último. Yo soy aquel que tiene las llaves del Hades y de la muerte, y he vencido. Y ahí él puso sus manos sobre Juan en esa prisión. Y es entonces que le dice unas palabras que quiero compartir. Dice en un momento: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que vendrán después de estas. Escribe, toma nota. Este año lo cerramos con las bendiciones que hemos visto. Hoy quizás estamos en un proceso donde nos sentimos bien o quizás no nos sentimos tan bien, o sentimos que no lo hemos alcanzado, que no hemos llegado al objetivo. Pero también le dice: escribe las cosas que vendrán. Quiere decir entonces que hay algo que va a venir, que hay un futuro en el plan de Dios para nuestras vidas, que hay un proyecto de Dios diseñado en el cual Él quiere bendecirnos, a nuestros hijos, a nuestras familias, nuestras vidas. Y es por eso que cerrando este año, yo pensaba en esta palabra, que quizás las cosas no han salido tan bien, que quizás el momento que me toca atravesar no es tan bueno, a pesar de que Jesús está a nuestro lado. Pero sí una cosa, que lo que va a venir desde el día de hoy, de mañana y para el año que viene, yo tengo la expectativa que la gracia, que la misericordia, que el poder de Dios pueda volver a manifestarse, levantándome, ayudándome, fortaleciéndome y guiando y cumpliendo el plan precioso y el proyecto de Dios en mi vida. Algunos de los temores más grandes que tenemos como padres son nuestros hijos. Y nosotros
nos encontramos con Jesús, experimentamos la presencia del Señor, pero también vemos que nuestros hijos se están formando, que nuestros hijos necesitan tener ese encuentro, y a veces tenemos esa ansiedad de querer que ellos experimenten en poco tiempo todo lo que nosotros hemos vivido. Pero sabemos que Dios es fiel para cuidarlos, para protegerlos, para guiarlos, y que en este plan de Dios, que las cosas que vendrán también, este proyecto es para ellos. Y es por eso que le decía al pastor en la sala de reunión de que no solo quiero esa unción, sino también que mis hijos puedan tener ese toque y que puedan seguir a Cristo todos los días de su vida. Ellos nacieron en el camino, lo hemos enseñado, les hemos adoctrinado. Y yo vine aquí con esa expectativa de que el mismo Cristo que salió a mi vida es el mismo que sale al encuentro de mis hijos, de tus hijos, que a veces te faltan las fuerzas, que a veces te viene el miedo, que a veces te viene la preocupación, y tan solo decirte que Jesús, en su plan perfecto, tiene un plan para nuestros hijos, y es aquí en Aliento de Vida, porque las cosas que van a venir y lo que yo espero de Cristo para este nuevo año, yo sé que va a trascender a todo aquello que hizo Él en nosotros. Y mayor será la gloria, mayor será la unción y mayor será la misericordia de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gracias, Señor. Entonces, lo primero que quiero hablar es que en Isaías 40 aparece un mensaje: hablad al corazón de Jerusalén. Decid a voz a su tiempo, ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Dios, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Dios ha hablado. Entonces, llegó el tiempo del cumplimiento de esta palabra, donde el profeta dice, en momentos de restauración para Israel, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad del Señor y en el día de venganza de Dios nuestro, consolar a los enlutados, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantilla de Dios para la gloria suya. Aparece en la historia un periodo de 10 generaciones, 400 años de silencio, donde no había voz de Dios, no había profeta, no había alguien que se levante con un mensaje del cielo. Y es entonces que esta palabra se cumple en Lucas capítulo 2, verso 10. Porque aquí que doy nueva de gozo que será para todo el pueblo, que ha nacido Dios en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo Señor. Jesús venía a este mundo. Nótese que en Lucas dice, doy nuevas de gran gozo. Y en Isaías decía, doy buenas nuevas de gran gozo. Está diciendo lo mismo. Usted sabe que la palabra nuevas y nuevas de gran gozo, buenas nuevas, en el griego significa evangelio. Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio significa que hay algo nuevo que sucede en el ser humano. Cuando Jesús entra en el corazón, Jesús transforma la vida, Jesús cambia nuestro ser y Jesús anota nuestro nombre en el libro de la vida. Y la palabra en el original es evangelizo, evangelio. El evangelio no es una religión. El evangelio no es algo que le pertenece a una denominación. El evangelio es la buena noticia. Y Jesús venía a este mundo
para darnos aire fresco. El primer aire fresco que nosotros pudimos experimentar es sentir a Cristo en nuestro corazón. Dice el apóstol San Juan, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Jesús es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que Jesús tenía la gloria del Padre. Quiere decir que Jesús dejó los cielos para venir a la tierra, para que como hombre sufriera como los otros y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, murió, resucitó y gracias a su resurrección nosotros tenemos vida. Quiere decir que Jesús nace en el corazón cuando alguien acepta a Jesucristo. Y ahí viene nuestro primer aire fresco, esa unción que yo hablaba, la presencia del Espíritu Santo descendiendo sobre nuestras vidas. Ahí se produce el nuevo nacimiento, una nueva vida. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que Jesús hace nuevas todas las cosas. Y esto también quiero hablar, que en la renovación espiritual Dios hace las cosas nuevas. Y nosotros podemos experimentar cosas nuevas de parte de Dios. Por eso lo que vendrá y lo que ha de venir son cosas nuevas. La renovación es hacer cosas nuevas en nuestras vidas, más allá de ese encuentro glorioso. Es por eso que hay algo muy interesante que quisiera compartir. Es cuando Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 1, verso 16 en adelante, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquel hombre perseguidor, aquel hombre que sufría, aquel hombre que maltrataba a los cristianos, un día se encuentra con Jesús camino a Damasco. Él lo ve al Señor allí resucitado y se encuentra con Él y cae de donde Él estaba. Y no vamos a discutir si era de un caballo o un camello porque se habla más de eso que lo que le sucedió. Pero realmente Él cae y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí Saulo se convierte en Pablo y recibe la unción, recibe a Jesús. Y el aire fresco y su vida es transformada. Es por eso que él llega a decir a una iglesia crecida como la de Roma, no me avergüenzo del evangelio. No tengo vergüenza de decirlo. Porque el evangelio es dunami es energía, es poder milagroso. Es un poder que transforma, es un poder que cambia circunstancias. Y eso lo hace con poder y solo Dios, un Dios sobrenatural, lo puede hacer. Y él dice, no me avergüenzo porque Él cambió mi vida. Y de movida tiene 3 días de ayuno y ahí comienza su ministerio. El evangelio es poder de Dios, es energía. Y hoy nosotros estamos cerrando un año sabiendo que un aire fresco ha venido hace un tiempo atrás, pero quizás el evangelio puede volver en esta tarde a ser implementado en nuestros corazones. Yo vine con esa expectativa de que Jesús nos vuelva a tocar, que Él nos vuelva a ministrar. ¿Por qué no recordar aquellos momentos? Porque a veces cuando recordamos nuestro pasado decimos, bueno, siempre con la ceniza, siempre en lo viejo, pero hay cosas buenas que hemos tenido en nuestro pasado. Y la verdad que bueno es traerlas a luz, porque eso nos marcó, eso nos marca y eso nos muestra que es posible volver y recuperar lo que hemos perdido. Es posible volvernos a encontrarnos con nuestro Salvador. Entonces Pablo escribe esto y nos encontramos que el evangelio es algo tan precioso y tan profundo que no consiste en una mera profesión de fe. Porque a veces decimos, bueno, yo hice una oración de entrega, yo hablé y dije que el Señor entre en mi vida, que anote mi nombre en el libro de la vida. Y antes nosotros hacíamos, me acuerdo siendo muy joven, nos reuníamos y se debatía a ver cuál era la oración más completa.
porque esta oración no es suficiente, porque si no hace este tipo de oración no sirve, entonces necesitamos que la oración sea completa, que sea perfeccionada y pensamos que es repetir una oración. En Romanos 10, 9, 10 dice, Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay una palabra que significa estar de acuerdo. Es homologueo, que significa estar de acuerdo. O sea, lo que me está pasando es lo que yo estoy confesando, lo que siento. Vino la palabra, vino el Espíritu Santo, me convence, me dice que necesito a Cristo, entonces yo abro mi boca y confieso, proclamo. Y es por eso que pasamos a las aguas del bautismo y ahí proclamamos públicamente que Jesús es mi Señor. Entonces ahí viene nuestro primer aire fresco. Y yo pregunto en esta tarde cuántos han pasado por ese acto, levante su mano. Amén. Y qué lindo es recordar cuando nos presentaron a Jesús. ¿Cómo dormiste esa noche? ¿Cómo estuviste flotando en el aire sabiendo que tus pecados eran perdonados? Sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros, que mi nombre está en el libro de la vida. Saber que Él me introduce a la gracia, me justifica y me conduce y me lleva a la presencia del Padre. Eso es la justificación por la fe. Saber que regenera mi vida y transforma mi ser de tal manera que el único médico divino que puede cambiar un corazón es Jesucristo. Saber que me introduce en el proceso de santificación, donde el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene la palabra, nos santifica. Y por gracia de su sangre derramado, que es la redención, nosotros hoy nos podemos presentar ante el Padre, ante el trono de la gracia, las 24 horas del día. Y por causa de Jesucristo, nuestro corazón, ese aire fresco, tenemos un problema, una circunstancia, cerramos un año y quizás no hemos logrado y estamos frustrados porque hay metas que no hemos podido cumplir, pero sin embargo podemos doblar nuestras rodillas y decirle a Jesús, Padre, vengo ante tu trono de gracia para alcanzar la gracia. Y ahí está la presencia de Dios. Ahí está la sangre de Cristo. Ahí está tu vida siendo ministrada por parte del Señor. Y es entonces que yo lo que quiero hablar, para entrar al mensaje de lleno, es Romanos capítulo 12, versículo 2. Y si alguien tiene Biblia, puede compartir conmigo. Este es un pasaje muy conocido que nos habla de una palabra en un contexto donde habla de la santidad. Esto quiero compartir a la iglesia como renovación espiritual. Es esto lo que Dios me ha hablado en este tiempo. Es esto lo que ha sucedido en mi interior. En este tiempo que estoy en aliento de vida, es esta palabra, se cumplió en mí, por eso puedo predicarlo, por eso puedo anunciarlo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted sabe que la iglesia de Roma era una iglesia crecida, ¿verdad? ¿Sí? ¡Qué silencio! Era una iglesia muy crecida. Cuando Pablo le escribe a los romanos, habla conceptos como de la santificación, habla de la elección de Israel, habla de la promesa, habla de lo que le sucede a una mente que no viene a Cristo, habla de innumerables doctrinas profundas. La iglesia de Roma era una iglesia crecida, una iglesia que tenía uso de la palabra, que no se comía cualquier verdura, como decimos en el barrio, que sabía masticar el alimento sólido y podía interpretar si el mensaje era del cielo o era de la tierra, que podía interpretar si era Dios hablando entre el apóstol o era una emoción. Pero sin embargo, en el capítulo 12, llegando casi al epílogo del final, casi al final de la carta, él le dice, no se conformen a este siglo, en un contexto donde le pide a la iglesia que se acuerde de la santidad. Y la palabra
conforme en el original, nos habla de una persona que está siendo continuamente, siguiendo la corriente de este siglo. Nos habla que está en un proceso en el cual esta persona progresivamente continúa amalgamada al sistema que rodea esta tierra. La palabra conformar nos dice que están siendo amoldados, que siguen un mismo patrón. El patrón de esta tierra, en el cual todos van hacia un lado, y por el otro lado Cristo nos dice que hay un plan perfecto que va hacia otro lado. Entonces dice, no se amolden, no amolden la conducta a lo que pasa en este siglo. No amolden, no estén siendo conformados. Y esto nos habla en un verbo, en un gerundio, que es un presente continuo, está sucediendo. Los gerundios nos hablan de esto, nos hablan de una continuidad. Está sucediendo esto. Esto está pasando, no conforméis, sino transfórmense. Y esto es lo lindo. La palabra en el original, transformar, es la misma palabra que habla en Filipenses capítulo 2, que lo hemos compartido, cuando dice que Jesús es siendo en forma de Dios. Siendo en forma, el griego morfe, acá es metamorfo, pero es una palabra compuesta, y en el griego cuando hay dos palabras compuestas significa que hay que prestar atención. Y la primera palabra meta es con, es una preposición. ¿Se acuerda? Ante, bajo, cabe, con, contra. Con es una preposición que se utiliza cuando hay una compañía, valga la redundancia, cuando ese proceso se necesita a alguien. Lo hemos hablado en algún momento, no es lo mismo decir ocurrir que concurrir. Concurrir es estar acompañado, que alguien está al lado mío. Por eso está la preposición. Y en esta palabra significa, en otras palabras, que este proceso de renovación, que este proceso de transformación, yo no lo puedo adquirir solo. Es imposible que puedas vos y yo ser renovados sin la acción de Jesucristo y del Espíritu Santo. Está diciendo esto, que esta transformación espiritual se produce cuando la palabra y el Espíritu Santo actúan en el ser interior. Es decir, que yo no me puedo transformar por mí mismo. Yo no puedo lograr que la imagen de Cristo pueda formarse en mi vida si no es por la palabra y el Espíritu Santo. Cualquier persona que diga que es transformada o ha sido transformado y no pasó por la cruz de Jesucristo es simplemente un impostor. No se puede llegar a este proceso espiritual sin Jesús. Por eso que es necesario primero pasar por Jesucristo, es el primer aire fresco, pero el segundo es es la compañía. Es el Espíritu Santo que implanta la palabra y modifica mi vida. Entonces mis hijos pueden ver en mí que la palabra se está cumpliendo. Mis hijos pueden ver en mí que Jesucristo es real porque lo deberían ver en mí. Y cuando ven en Cristo, mi esposa, en mi vida, están viendo de lo que nosotros hablamos en esta tarde o lo que los pastores nos enseñan en Aliento de Vida, que es real. Que esto no es un cuento, que el Evangelio no es un entretenimiento, sino que es una transformación. Te cambia la mente, te cambia la familia, te cambia el corazón. Entonces estás mal y te acercás a los pies de Jesucristo y es ahí cuando el Espíritu Santo y la palabra se implantan en nuestra vida nuevamente. Y es la palabra que te levanta, es la palabra que te fortalece, es la palabra que te guía, es la palabra que te hace ver las cosas de una forma diferente. Entonces estabas ciego, entonces estabas mal, entonces veías que no había salida al problema, a la dificultad, pero de golpe viene la palabra, viene un hombre de Dios que nos ministra la palabra y el Espíritu Santo y la palabra toca nuestro ser interior y ahí se produce la transformación. Es por eso que Job decía, Señor de Aidas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven una transformación. Es por eso que Zaqueo se levanta en un momento y dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, una transformación.
Es por eso que Pablo de perseguidor se convierte en perseguido y ahora padece los sufrimientos de Jesucristo. Esta transformación es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y Pablo le escribe, le habla de la transformación, pero lo último le dice de la renovación del entendimiento. Quiere decir que nuestra mente tiene que modificarse. Quiere decir que nuestra mente afectada por el pecado ahora necesita a Jesucristo. Y mire qué lindo. Que ahora llego a lo que realmente quiero hablar, no voy a ser muy extenso. Ahí la palabra es anakainosis. Kaino es nuevo y ana significa otra vez. Y kenosis significa otra vez fresco, otra vez nuevo. Quiere decir que la renovación, en el original, la palabra renovación, lo que Pablo le quería decir a la iglesia es que otra vez podemos ser nuevos, que otra vez podemos ser frescos, que otra vez podemos experimentar esa unción que teníamos cuando éramos jóvenes, que otra vez podemos recuperar lo que perdimos, que otra vez podemos alcanzar la gracia porque Jesús es inmutable, que otra vez podemos alcanzar al trono de misericordia. Porque esto es lo que Pablo le decía a la iglesia. Se puede respirar nuevamente aire fresco. Otra vez, nuevamente. Y es el segundo aire de Dios. Y es esto que impacta mi vida, que es lo que estoy viviendo. Es esto lo que hoy podemos experimentar al cerrar el año. Es esto lo que podés experimentar en el nuevo año. Y podés llevar a tu vida nuevamente a Cristo, porque el aire fresco vuelve a soplarse sobre la iglesia. El aire fresco vuelve a soplarse sobre nuestros hijos y sobre los jóvenes de la iglesia. El aire fresco vuelve a soplarse sobre los hermanos que ministran y muchas veces se sienten cansados, agobiados, con falta de fuerza porque la carga es grande, pero otra vez el Espíritu Santo sopla y sopla y sopla y sopla el aire fresco cuando la iglesia ya no da más. Y esto no es coaching, esto es una realidad espiritual porque la iglesia tenía mucha doctrina, pero había llegado a una etapa donde se estaban secando su interior. Y hace años cantábamos una canción, Cansado del Camino, ¿se acuerdan? Sediento de ti. He cruzado un desierto, me quedé sin fuerza, pero vengo a ti. Luché como un soldado. A veces sufrí aunque mi armadura se ha desgastado. Yo vengo a ti, sumérgeme, Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, que estoy sediento de ti. ¿Cómo está nuestra alma hoy, iglesia? ¿Cómo está nuestro ser interior? ¿Cómo es venido a la casa del Señor? Saber que esta renovación puede soplar ese nuevo aire fresco que necesitamos. ¿Cuántas personas me encontré en el camino y la gran mayoría obreros y obreras que servían al Señor y de repente dejan el instrumento, dejan el ministerio? Me tengo que ocupar de mi vida, tengo que ocuparme de mí. Lo que realmente pasó en sus vidas que se secaron, las raíces fueron cortadas. Pero bendito, dice el Salmo 1, aquel hombre que confía en el Señor, que a pesar que está seco, que a pesar que está pasando un momento de dificultad, dice que está plantado junto a las corrientes de las aguas y que sus raíces se echan a su tiempo y todo lo que hace le irá bien y todo lo que hace le prosperará. Isaías dice que no se fatigarán con cansancio. Hoy decía Gustavo sobre la fuerza y la renovación. Isaías dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué está diciendo el profeta? Está diciendo que cuando la iglesia se renueva, a pesar de lo que estemos pasando, viene la fuerza.
Viene la oportunidad, viene la unción, viene la esperanza. Porque el río del Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo cuando hay un corazón que le dice: Jesús, te necesito. Refresca mi seco corazón. Y es esto lo que Pablo le dice a los romanos. Es posible que el viento sople otra vez. Es posible que podamos encontrarnos con la cruz de Jesucristo. Es posible que podamos disfrutar nuevamente de aquello que hemos perdido. Hay un pasaje, con esto ya vamos terminando, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, donde Israel se encuentra en un momento de disciplina. Y recuerden la historia: llevado cautivo a Babilonia, subyugado por el pueblo caldeo. Y ahí está Ezequiel, y el Señor se le presenta y le dice: ¿qué ves, Ezequiel? Y él dice: veo un valle lleno de huesos secos. Entonces profetiza Ezequiel: dígale a los huesos que se junten, dile a los huesos que tomen forma. Y ahí él vio un gran ejército de huesos. Entonces le pidió que profetice nuevamente y vino la carne sobre esos huesos. Pero él encontró que ese ejército le faltaba algo. Le faltaba espíritu. Le faltaba la unción. Entonces Dios podía haber soplado, Dios podía haber hecho el milagro, Dios podía haberse manifestado, pero le quería decir que la casa de Israel estaba en un proceso donde se habían secado, donde habían conocido la unción, donde habían tenido un encuentro con Dios, pero ahora estaban secos, ahora la estaban pasando mal, ahora estaban siendo subyugados y pensaban de la gloria de Dios, pensaban de la bendición de Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios nos trajo una tierra extraña, se burlan de nosotros, colgaron las arpas sobre los sauces, lloraban, los maltrataban, le decían: cantanos cántico de Sión, y ellos sabían que estaban sufriendo, que la estaban pasando mal. Pero qué bendita es la gracia y la misericordia de Dios, que siempre en su ira Dios se acuerda de su misericordia. Y es ahí que le dice: hijo de hombre, profetiza a ese ejército y dice: oíd palabra de Jehová. Y sopla de los cuatro vientos, dice: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Sopla sobre este ejército de huesos secos y ellos vivirán. Es la misma palabra que sucede en Hechos 2, que vino como un estruendo, como un viento recio, que llenó esa casa. Y en el original está hablando que fue un estruendo, que fue un terremoto, que fueron sacudidos por la presencia de Dios. Y esto es el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas a modificar nuestra situación. Yo no sé si te ha pasado y te está pasando de que quizás estás cerrando el año y en tu corazón sabes que te falta más del Señor, que te falta ese nuevo encuentro, que te falta nuevamente tener esa gracia de poder encontrarte con Jesús. Yo quiero decirte que es posible volver, que es posible recuperar, que es posible volver a la gracia, a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, sopla de tu espíritu sobre mi vida, sopla sobre mi familia. Porque vienen los problemas al hogar y vienen las discusiones innecesarias, las batallas inútiles que nos suman, vienen los problemas, las vicisitudes, vienen las dificultades, vienen tantas cosas a golpearnos, y como Nabucodonosor se burlaba de Israel, el diablo se burla de nosotros, de nuestra familia, nos pisotea, nos abofetea y nos secamos y nos sentimos solos. Pero bendita la gracia que cerrando este año yo sé que el Señor puede renovar nuestra vida y puede soplar de su Espíritu Santo para que nuestro sed interior que se seca, que se siente frustrado, que se siente mal, pueda experimentar la gracia y el toque de Jesucristo.
Él nos puede ministrar, Él nos puede levantar y Él nos puede ayudar. Por el final terminamos y quisiera decirle que había un hombre de Dios llamado Josué y el profeta Zacarías le habla y era un sacerdote en la misma época y le dice estas palabras. El sumo sacerdote Josué se encontraba con sus vestiduras viles. Satanás le acusaba, le molestaba, lo bofeteaba. Y dice la Biblia en Zacarías 3:3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras. Y él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitras sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel estaba en pie y le dijo a Josué, así ha dicho el Señor de los ejércitos, si tuvieras en mis caminos y guardares en mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, y escuchemos como iglesia. Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Era el tiempo de Dios para Josué. Fue el tiempo de Dios para Ezequiel. Esta tarde es el tiempo de Dios para nuestras vidas. No importa que tus huesos se encuentren en secos. No importa que el diablo esté golpeando a tu familia. Y quizás ves cómo la imagen de Cristo se está desnaturalizando y tenés impotencia. Yo quiero decirte que la promesa, que otra vez sopla aire fresco sobre la iglesia. Cuando podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, ven sobre mi vida y sopla, ahí está la gracia. Ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Te invito a ponerte en pie. Si Daniel nos acompaña con una melodía. Y vamos a orar. Espero poder haberte bendecido. Espero poder haber llegado a tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, me ha tocado ministrar tu palabra, Señor. He transmitido lo que tenía. He dado todo lo que tenía, Señor, en mi corazón. Yo te ruego y te suplico, cerrando este año, Señor, hemos vivido cosas buenas y malas. Quizás nuestro presente no está siendo tan bueno, Señor, y nos sentimos no tan bien, pero sabemos y creemos que puedes soplar nuevamente otra vez de tu Espíritu Santo. Yo sé que es la palabra que tú hablaste a mi vida en este tiempo y vienes ministrándome, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora, Espíritu de gracia, Espíritu de verdad, que esa unción, Dios mío, sea transformando ese corazón que está buscando ese renuevo, que está buscando, Señor, que tu presencia se manifieste otra vez. Señor, háblanos, ministranos. Y te pido tu bendición en este nuevo año sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.